¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? Miren, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Se han fijado que cuando ustedes van a la escuela van caminando, verdad? Así como estos niños. ¿Qué es lo que pueden apreciar aquí? Aquí, como ustedes pueden ver, el sol se encuentra a las espaldas de los niños que van caminando. Y como el sol se encuentra todavía en el horizonte, la sombra de los niños es muy larga, es demasiado grande. Aquí parece que los niños son gigantes. Conforme el sol va subiendo, esta sombra se va haciendo más pequeña, más pequeñita y más pequeñita. Como pudieron ver, depende de la posición del sol, va a ser el tamaño de la sombra de las cosas, como por ejemplo la sombra de las personas, la sombra de los postes, la sombra de las casas, la sombra de los árboles. Entonces, de acuerdo a la posición del sol, va a ser el tamaño de la sombra de los objetos. Características de la luz y su importancia. Cierra los ojos. ¿Podrías caminar por el salón sin caerte ni golpearte con alguna banca? Yo pienso que yo en lo particular no podría, porque caminar con los ojos cerrados es difícil y estoy acostumbrado a caminar solamente con la luz, ya sea con la luz del sol o con la luz de un foco. Yo no puedo caminar a oscuras. ¿Cómo localizarías un lápiz? Bueno, sería caminando e ir tocando las cosas hasta encontrar el lápiz. Nosotros podemos apreciar los objetos gracias a la interacción de la luz con ellos. ¿Qué fenómeno nos permite ver los objetos cuando la luz los toca o pasa a través de ellos? Bueno, esa es la reflexión. Recordemos que la reflexión es el cambio de dirección de una onda. ¿Qué otras interacciones existen entre los objetos y la luz? Podemos apreciar la sombra de las cosas, así como también los colores y un espectro visible. ¿Por qué decimos que las sombras? Bueno, recordemos que cuando nosotros estamos parados y nos da la luz del sol o de un foco, nosotros podemos proyectar una sombra. ¿Por qué decimos que los colores? Bueno, recordemos que también en el medio ambiente podemos apreciar el arco iris, ¿verdad? Siempre que sale el sol y podemos ver agua o lluvia, ahí se forma un arco iris. Y un espectro lo podemos ver, por ejemplo, cuando enciendes una lámpara y frente a ella vas a poner un objeto, ya sea transparente, translúcido o un objeto opaco. En esta lección vamos a hablar sobre la trayectoria de la luz. Para eso vas a necesitar el siguiente material: una linterna, 2 cartulinas de 15 por 15 centímetros, 2 tiras de cartón de 25 por 5, algunos libros. Estos libros los vamos a utilizar como una torrecita, mira, así de esta forma, para poner nuestra lámpara. También vamos a necesitar tela negra o cartoncillo. Esto va a ser para tapar todas las ventanas del salón. Y vamos a tomar nuestro cuaderno para hacer las anotaciones. Vamos a hacer algo así como esto, mira. También vamos a necesitar una regla y un compás. Aquí no lo dice, pero sí lo vamos a necesitar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trazar una línea de esquina a esquina y una segunda línea de esta esquina a esta otra. El punto del medio, ese va a ser el punto de partida. Después vas a tomar tu compás. Vas a tomar el compás y lo vas a abrir aproximadamente de 5 centímetros y le vas a dar vuelta para que hagas un círculo. Después vas a tomar esta partecita del compás y vas a marcar los puntitos, y con un lápiz vas a hacer estos agujeros un poquito más grande. Las 2 cartulinas las vas a hacer exactamente igual. Para el siguiente cartoncillo, que es el de 25 por 5, este cartoncillo vas a marcar 2 líneas, una aquí y esta otra aquí. Vas a tomar las tijeras y lo vas a recortar. Las 2 tiras de cartón las vas a cortar igual, van a ser estas. Mira, ya cuando tú lo cortes lo vas a doblar, le vas a hacer unas dobleces, porque aquí vas a empotrar o vas a meter esta otra hoja de cartoncillo para que te quede de la siguiente forma. Así vas a hacer estas dos, ¿verdad? Y al final vas a tener otro cartoncillo o simplemente la pared. Ya cuando tengas acomodados estos paneles, vas a tomar tus libros y tu linterna. Vas a encender la linterna para que la luz únicamente pase por aquí, por el hoyo del medio. Este otro lo vas a alinear para que la luz se vaya directo. La luz que nosotros vamos a ver proyectada va a ser similar a la luz del láser. Como van a poder apreciar,
la luz va a llevar una trayectoria, ¿verdad? Bueno, miren, yo les voy a contar un dato muy interesante. Aquí tú prendes un láser y la luz se va a ir derechito. Bueno, en el espacio es un poco diferente. Los científicos dicen que la luz también tiene una curva. ¿Por qué a veces en el espacio la luz se curva? Ellos dicen que en el espacio hay algunas estrellas que tienen demasiada gravedad y esa gravedad atrae la luz. Por esa razón, la luz empieza a curvar. También dicen que en el espacio hay agujeros negros. Bueno, la gravedad de los agujeros negros es tan fuerte que toda la luz que va pasando por aquí se la va a tragar. La luz no va a pasar de un lado a otro. Imagínate que este es un hoyo negro. Bueno, la luz que vaya pasando por aquí se va a venir al hoyo negro y la luz se la va a tragar. Ahora vamos a contestar estas preguntas. ¿Cómo es posible ver el rayo de luz por los otros orificios? Bueno, eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque mira, vas a acercar la lámpara de la luz para que única y exclusivamente pase por este hoyito. Que no vaya a pasar nada de luz por estos otros hoyos. Solamente vas a verificar que la luz pase por aquí para que se proyecte en este segundo hoyito, ¿verdad? Y vaya a pasar por aquí la luz. ¿Qué nos indica esto sobre la dirección de los rayos de la luz? Nos indica que son reflejados por el orificio central. La luz única y exclusivamente va a pasar por aquí, ¿verdad? Por el hoyo de en medio. Recordemos que el camino que recorre la luz se le llama trayectoria. ¿Qué sucede cuando un objeto se impone en la trayectoria de la luz? Bueno, bloquea el paso e impide su trayectoria. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, imagínate que aquí tienes una lámpara, ¿verdad? Y aquí tienes un objeto opaco. Cuando tú vas a proyectar la luz en este objeto, el objeto va a obstruir el paso de la luz. Y como consecuencia, en el fondo se va a proyectar una sombra, igual que esta. En caso de que el objeto sea translúcido o transparente, la sombra va a ser diferente. Va a ser una sombra parcial, igual que esta. Para entender un poquito mejor sobre las sombras, vamos a hacer el siguiente experimento. Para eso, vas a necesitar nuevamente tu linterna, un vaso de vidrio, trozo de plástico transparente, forro, una bolsa de plástico, hoja de papel albanene, hoja de papel de china blanco, una rama de árbol, un balón, un libro y tela negra o cartoncillo para tapar todas las ventanas de tu salón. Cuando tengas todo listo, vas a poner en línea, mira, imagínate que primero vas a poner aquí el vaso, enseguida la mica, después el forro de plástico, la bolsa de plástico, el papel de china, la rama de árbol, el balón y el libro. Los vas a poner todos alineados. Después vas a tomar tu lámpara y vas a usar un objeto, uno por uno. Primero el vaso, para ver cómo se va a ver la sombra. La linterna la vas a acercar y la vas a alejar, para que vayas viendo cómo se proyecta la sombra. Imagínate que aquí tienes la linterna, ¿verdad? Si la linterna está lejos, se va a ver una sombra como esta. Si la linterna la vas a acercar, esta sombra vas a ver que va a crecer. Entonces, cuando la linterna está lejos, la sombra es pequeña. Cuando la linterna está más cerca, la sombra se va a ver más grande y distorsionada. ¿Qué observan en la pared? En la pared vamos a observar la sombra de los objetos, así como se puede apreciar aquí. Así como miramos estas sombras, lo vamos a hacer con todos estos objetos. Para eso, vamos a completar el cuadro de abajo y vamos a indicar qué ocurrió con la luz al llegar a cada objeto. Primero el vaso. ¿La luz la atraviesa? Sí. La luz va a atravesar el vaso. ¿Esa luz forma una sombra definida? No, en este caso no forma ninguna sombra definida. ¿Forma una sombra parcial? Sí, solamente pudimos apreciar una sombra parcial. Bueno, miren, eso va a pasar con el vaso de vidrio, con la mica, con el forro de plástico, con la bolsa de plástico inflada, con el papel albanene y con el papel de china blanco. ¿Por qué todos estos objetos se comportan de la misma forma? Bueno, porque son translúcidos y tienen características similares. Por esa razón, a todos estos objetos sí lo va a atravesar la luz. Y todos esos objetos no tienen una sombra definida, solamente tienen una sombra parcial. Si se fijan, todos tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, los objetos opacos
como la rama de árbol, el balón y el libro, a estos objetos no los atraviesa la luz. Y como no los atraviesa la luz, sí tienen una forma definida y no tienen una forma parcial. En resumen, todos los opacos se van a comportar así como esta pera. Van a tener una sombra definida. Y todos los que son translúcidos van a tener una sombra así como esta jarra. Van a tener una sombra parcial. Como pudiste apreciar, existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. A estos objetos se les conoce como opacos. Y esos objetos son los que marcamos aquí con este color azul y le pusimos opacos. Y hay otros que dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue. A eso se le llama sombra parcial. Y a ese tipo de objetos se les llama translúcidos, que son los que tenemos aquí. Todos esos objetos también ya los identificamos. Por último, existe un tercer grupo. Ese tercer grupo dejan pasar casi la totalidad de la luz. A esos objetos se les llama transparentes. ¿Cuáles objetos podrían ser transparentes? Bueno, mira, los transparentes podrían ser, por ejemplo, los espejuelos de los anteojos. Los anteojos, algunos son de vidrio y otros son de mica. Y estos materiales son totalmente transparentes. Recordemos que los objetos opacos proyectan una sombra más definida, conocida como umbra. Y eso lo podemos apreciar aquí. El sol está de frente de las niñas, ¿verdad? Aquí tenemos la sombra. Esta es una sombra definida. Bueno, a este tipo de sombra se le llama umbra. Sin embargo, los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial. A ese tipo de sombra se le conoce como penumbra. Miren, ese tipo de sombra es como esta. Como es una sombra parcial, a este tipo de sombra se le llama penumbra. Cuando la sombra es definida, se le llama umbra. Aquí también es un tipo de sombra tipo umbra. La palabra penumbra significa casi sombra. Observen los objetos que están a su alrededor y enlístelos en la tabla. Indiquen con una palomita si son opacos, translúcidos o transparentes. Bueno, yo aquí tengo esta mesa. Esta mesa es un objeto opaco y proyecta una sombra total. Aquí tengo el objeto número 2, que es un gato. Como es un objeto o un animal opaco, proyecta una umbra. Por último tenemos este vaso. Y este vaso es translúcido. El vaso proyecta una sombra de tipo penumbra. ¿Se han fijado que hay algunas oficinas o casas que tienen este tipo de vidrios? Este tipo de vidrios son translúcidos. Cuando tenemos en casa o en la oficina este tipo de vidrios, nosotros no podemos ver para adentro. ¿Por qué no podemos ver? Bueno, todo se debe al efecto del sol. Si hay más luz aquí afuera, no podemos ver con totalidad dentro. Ellos sí nos pueden ver a nosotros que estamos fuera, pero nosotros no los podemos ver a ellos. En cambio, por la noche, ellos van a prender la luz. Bueno, cuando ellos prendan la luz, nosotros sí los vamos a poder ver a ellos, pero ellos no nos van a poder ver a nosotros. Aquí les voy a explicar un dato muy interesante. Este muchacho mide 1,5 metros y él quiere saber cuánto mide esta lámpara. Y para saber cuánto mide esa lámpara es algo muy fácil. Como ella sabe que mide 1.5, se va a quedar paradito al sol hasta que la sombra de él mida 1.5. Para eso, él previamente ya va a medir. Haz de cuenta que él se va a parar aquí, ¿verdad? Y va a tomar una vara y va a decir, bueno, yo mido de aquí a aquí, de aquí a aquí es 1.5. Cuando la luz del sol llegue hasta aquí, me voy a dar cuenta también del tamaño de la lámpara. Entonces, cuando la sombra de la lámpara llegue aquí, él va a saber que la distancia de la lámpara a la sombra es de 3 metros. Porque previamente él ya se midió. Entonces, cuando la sombra de él y de la lámpara lleguen a este punto, va a tener la medida exacta tanto de él como de la lámpara. Recordemos que conforme el sol se vaya moviendo, la sombra se va a hacer más grande o más pequeña. Por ejemplo, si el sol está aquí, va a proyectar la sombra del poste a esta distancia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el sol se mueve? Bueno, como el sol ya se movió, la sombra de este poste va a ser más pequeño. Lo mismo pasa con la sombra de la jirafa. Como el sol
está casi en el punto más alto. Aunque la jirafa sea muy grande, su sombra va a estar pequeñita, va a estar chiquita. ¿A qué se debe que un mismo objeto proyecte una sombra de distinto tamaño? Como ya lo explicamos aquí, esto se debe al ángulo de la luz, debido al movimiento del sol. Conforme el sol se vaya moviendo, el ángulo se va haciendo más grande o más pequeño. Para entender un poquito más sobre las sombras, vamos a hacer un experimento con el siguiente material. Para eso necesitamos una linterna, una cartulina negra, tijeras, cinta adhesiva y un palito de madera de unos 30 centímetros. Recordemos que con la cartulina negra vamos a tapar todas las ventanas del salón, ¿verdad? Y vamos a hacer un tipo marionetas, así como estas. Vas a tomar tu linterna. Ya cuando tengas listas tus marionetas, toma la linterna. Vas a poner una marioneta cerca, una más lejos y otra más lejos. Aquí, como puedes ver, la sombra del gato se ve más grande, ¿verdad? ¿Por qué se ve más grande? Porque está más cerquitas de la linterna. La sombra de esta bruja es un poquito más definida, porque está más lejos de la luz. Y la sombra de este cuervo, la sombra es casi exacta del mismo tamaño del cuervo, ¿verdad? De lo que es el objeto original. ¿A qué se debe esto? Bueno, a la distancia que se encuentra la linterna. Recordemos que entre más cerca esté la linterna, la sombra va a ser más grande, pero no va a estar tan definida, no se va a poder apreciar tan bien. Y cuando el objeto esté un poco más lejos, la sombra se va a ver mejor. ¿Qué sucede en la pared cuando la figura está cerca de la sombra? Bueno, se distorsiona la sombra, aquí lo podemos apreciar. Como la imagen del gato está cerquita de la lámpara, se está distorsionando la sombra, porque está más grande. ¿Qué pasa cuando alejan la figura? Bueno, la sombra se mira más definida y se mira más pequeña. Recuerden que van a tomar la lámpara, ¿verdad? Y la van a acercar y alejar, tanto del gato como de la bruja y del cuervo. Agarran la linterna, la acercan y la alejan, la acercan y la alejan. Y aquí van a apreciar que conforme vayan alejando la lámpara, la sombra del gato se va a hacer más chiquita. ¿Qué sucede cuando mueven la figura en distintas direcciones respecto de la linterna? En este caso va a cambiar la silueta de la sombra. Para que lo entiendas un poquito mejor, mira, agarras esta silueta del gato, ¿verdad? Y la empiezas a mover, a mover, a mover, a mover. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cambia la silueta de la sombra. Quizás vas a decir, mira, se ven como si fueran muchos gatos. Es como este movimiento, mira, yo muevo el mouse y se mira como si fueran varios, ¿verdad? Simplemente es uno, pero se está distorsionando la imagen porque la estás moviendo. Aquí tenemos otras ilustraciones que nos explican un poquito más, ¿verdad? Mira, aquí está la lámpara, el objeto está lejos. ¿Cómo se va a ver la sombra? La sombra se va a ver como esta, se va a ver pequeña y definida. En cambio, si acercas un poquito más la lámpara, la sombra se va a ver menos definida y un poco más grande. Y si acercas mucho la lámpara a este objeto, entonces la sombra se va a ver grande y distorsionada. ¿Por qué la sombra se mira grande y distorsionada? Bueno, esto se debe a que el objeto está muy cerquita de la lámpara. Y como puedes ver, el objeto tapa la totalidad de la luz. Es muy poquita la luz que se está escapando. Por esa razón, la sombra se mira distorsionada, porque aquí detrás hay muy poquita luz. Así como pudimos apreciar las sombras de esos objetos, lo mismo pasa en la naturaleza. En alguna ocasión quizás has presenciado un eclipse. Recordemos que un eclipse se presenta cuando el sol, la luna y la tierra se ponen en la misma posición. Mira, por ejemplo, esta sería la lámpara, ¿verdad? Este sería el objeto y esta sería la pared. Entonces, el sol es la lámpara, la luna es el objeto que va a tapar, la tierra sería la pared. Aquí tenemos el sol, aquí tenemos a la luna. Como aquí está la luna, en la pared, que en este caso es la tierra, se proyecta una sombra. Bueno, ¿y cómo ocurre este fenómeno? Mira, la luna empieza a orbitar alrededor de la Tierra, ¿verdad? Le da vueltas y vueltas a la Tierra. Bueno, cuando están en esta posición los tres objetos, es cuando se produce el eclipse. Algunos niños me han dicho, oye, ¿y cuando hay eclipse es en todo el planeta? No, no es en todo el planeta.
Porque la luna es más pequeña que la Tierra. La Tierra es más grande. Solamente va a haber eclipse en algunas partes de la Tierra. Aquí, por ejemplo, es un eclipse en África. Pero como pueden apreciar, no es en todo el continente africano. Es solamente en una parte. Porque la luna es más pequeña que la Tierra. Entonces, la sombra de la luna solamente se va a proyectar en alguna porción de nuestro planeta. Ahora vamos a elaborar un reloj solar. Para eso vamos a necesitar discos de cartón del tamaño de un plato, varitas de madera de 10 a 15 centímetros, unas tijeras, un lápiz y un reloj. Bueno, vas a agarrar el cartón, encima vas a poner el plato redondo, vas a dibujar la circunferencia y después con las tijeras lo vas a recortar. Cuando termines de recortar tus discos, vas a agarrar el palito de madera y lo vas a poner aquí en el centro. Después te vas a ir al patio y ahí vas a mirar cómo se va a proyectar la sombra de este palito en tu disco. El disco va a simular el reloj. El palito de madera va a simular la manecilla del reloj. Por ejemplo, si la sombra se encuentra en esta posición, serían las 11 de la mañana. Si está en esta otra posición, serían aproximadamente las 12. Si está en esta otra posición, sería más o menos la 1 de la tarde. Estos discos los vas a dejar por un buen rato, ¿verdad? Para que tú vayas observando cómo la sombra va cambiando. Aquí, como pudiste apreciar, la sombra estaba aquí, ¿verdad? Después de un rato, más o menos en 1 hora, la sombra ya cambió. Está en esta otra posición. Después de otra hora, más o menos la sombra va a estar en esta otra posición. ¿Por qué la sombra cambia de posición? Porque recordemos que nuestro planeta empieza a girar, ¿verdad? Bueno, imagínate que esta es la Tierra. Aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos el Sol. Si el Sol estaba en esta posición, cuando pase 1 hora, el Sol va a estar aquí. La Tierra tiene una forma redonda. Recordemos que todos los objetos que son redondos tienen una circunferencia de 360 grados. Y como el día tiene 24 horas, tú vas a dividir 360 entre 24 es igual a 15. Quiere decir que 1 hora, así como lo marca aquí, 1 hora son 15 grados. Cuando el Sol se mueva otros 15 grados, va a pasar otra hora. En algunas ciudades ya tienen algunos relojes solares, mira, son más o menos igual que este. Este reloj se encuentra en la ciudad de Monterrey. En la Macroplaza puedes apreciar este tipo de reloj. El reloj marca como las 10:40 más o menos, ¿verdad? Este reloj solar se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en lo que es las instalaciones de la Macroplaza. Este reloj aún se sigue utilizando y cualquier persona puede ir a fijarse qué hora es. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Por qué la posición de la sombra proyectada cambió al pasar el tiempo? Bueno, esto se debe al movimiento de rotación. Si dejan el disco en el mismo lugar donde lo colocaron, ¿podrían usarlo para saber la hora del día siguiente? Sí. ¿Qué pasaría si lo cambiaran de lugar? Bueno, debemos de cambiar las marcas para ajustar la hora. Imagínate que tú lo dejas en una posición, pero recordemos que la rotación está cambiando, ¿verdad? Entonces, tú lo debes dejar en una posición como la anterior para que veas exactamente la hora que es. Recuerden que cuando ustedes vayan a poner su reloj así como este, deben de llevar un reloj de veras, ¿verdad? Para que vayan viendo en qué lugar van a poner la hora. Y por ejemplo, si son las 11 en punto, imagínate que son las 11 en punto. Aquí es donde tú vas a poner el número 11. Cuando la sombra se encuentre aquí. Si son las 12, bueno, vas a escribir el número 12 aquí. Y recuerden que cada hora son 15 grados. Este reloj ustedes lo pueden llenar. De las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hagan su relojito y compárenlo con el que tienen sus compañeros. La función de la luz. En equipos, busquen información de aparatos que emitan luz. ¿Cuáles de estos aparatos utilizan regularmente? ¿Cuál les parece más útil y por qué? Bueno, nosotros utilizamos el foco, la vela, antorcha, cerillos, estufa, encendedor,
pantalla, lámpara, pero el más útil es el foco. Nosotros utilizamos más el foco que cualquier otro aparato que emita luz. Aquí tenemos una imagen, miren, este es el farol, ¿verdad? Bueno, este faro es el que le sirve de señal a todos los barcos. Este faro lo pueden ver en el día, pero es más usado por las noches. Bueno, recordemos que la luz solar es muy importante y la podemos utilizar en diferentes formas. Esta casa, por ejemplo, tiene estos paneles solares. La luz del sol va a llegar aquí, los paneles se van a cargar y le van a dar electricidad a la casa. El sol también lo podemos utilizar para calentar el agua. Imagínate que tú tienes en tu casa este tinaco y no quieres gastar gas. Bueno, como el tinaco se encuentra en la azotea, los rayos del sol van a calentar el agua y cuando tú te bañes, el agua va a estar calientita. Los rayos del sol también los podemos utilizar en las calculadoras. Recordemos que las calculadoras son muy necesarias en la escuela. Bueno, así como esta casa utiliza los paneles solares, en algunas ciudades también se utilizan para el alumbrado público. Ellos ponen un panel solar y aquí mismo les ponen las lámparas para que en el día este panel se va a cargar y por las noches las lámparas se van a prender. Y como todos sabemos, el sol nos da una luz natural, ¿verdad? ¿Y para qué la utilizamos? Bueno, la utilizamos en el día para ir al campo a trabajar o también en nuestras casitas. Si tú estás dentro de tu casa y no quieres prender el foco, lo único que tienes que hacer es abrir una ventana para que por aquí entre la luz. Hay algunas casas que también les ponen tragaluces aquí arriba. Entonces, el sol lo podemos utilizar tanto para hacer relojes, para cargar los paneles solares, para calentar el agua, para que se cargue la calculadora, para tener alumbrado público y para trabajar durante el día. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.